Bueno, pues es un gusto tener ahora a Josué Meléndez en esta sesión del divageo. Josué es del Departamento de Matemáticas allá de la UAM Iztapalapa y nos va a hablar sobre la segunda forma fundamental de hipersuperficies. Y muchas gracias, Josué, por aceptar la invitación. Entonces te dejo aquí al público. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar compartiendo temas con colegas geómetras, en este caso de la UNAM. Y pues vengo a hablarles sobre la norma de la segunda forma fundamental de hipersuperficies. Y no puse el espacio ambiente porque voy a estar pasando realmente entre dos, que va a ser como espacio ambiente primero, la esfera de dimensión n+1. Y en la segunda mitad voy a ver R3 y como una generalización a hipersuperficies a Rn más 1. En este caso siempre se va a considerar hipersuperficies, es decir, subvariedades de codimensión 1. Bueno, entonces voy a comenzar con ejemplos. Realmente son ejemplos muy sencillos, también para establecer la notación y empezar a establecer otro tipo de objetos geométricos y definiciones. Entonces, para cualquier vector unitario y cualquier número real entre -1 y 1, consideramos la hipersuperficie de nivel, que es realmente la imagen inversa del número R, el cual va a definir una hipersuperficie contenida en la esfera Sn+1, estableciendo esta condición que tengo por acá. De esta manera voy a tener las superficies que son las totalmente umbilicas en la esfera unitaria y simplemente voy fijándome en la altura de corte. Puedo pensar en que el vector unitario V es el punto que es el polo norte y cuando hago la condición, simplemente lo que estoy haciendo es fijarme en distintos paralelos, es decir, de distintas alturas o rebanadas también. Cuando la condición de R sea igual a 1, vas a tener siempre el corte a la altura 0. Cuando R es igual a 0, vas a tener el corte a la altura que te va a salir el ecuador y va a ser el radio 1. En este caso, más que una totalmente umbilical, es una totalmente geodésica. En los otros casos, cuando pides distinto de 0, vas a tener radios estrictamente menores que 1. Y puesto que tu ambiente es la esfera de dimensión n+1, vas a tener siempre un solo vector normal, eh, apuntando ya sea hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Por decir algo. Entonces, de esta manera lo obtengo por ser una superficie de nivel, como el gradiente de esta función en el espacio ambiente. Calculo el operador de forma de acuerdo a la definición estándar y me doy cuenta que, como ya esperaba, todas las curvaturas principales son constantes e iguales entre sí. Eso es por definición que lo que estoy obteniendo de mis hipersuperficies es realmente son superficies totalmente umbilicas en la esfera de dimensión n+1. Y realmente son todas. En el caso en el que ya necesito contemplar objetos, pues me voy a fijar primero en dos, que sería en el cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental. Para este ejemplo simplemente lo tengo expresado de esta manera y para la curvatura media, salvo un signo, lo tengo en esta otra ecuación. En ambos casos, ya que R es fijo entre -1 y 1, siempre esto va a ser constante. Bueno, ya el concepto de curvatura media, una definición, aquí la tengo, que es simplemente la generalización de superficies en R3. Estás tomando un promedio de las curvaturas principales. El cuadrado de la norma del operador es el protagonista en esta charla, entonces
lo voy a considerar simplemente como la suma de los cuadrados y por ahí en algún momento de la segunda charla, de la segunda mitad de la charla, va a aparecer la curvatura escalar. Entonces, la curvatura escalar normalizada es simplemente con la letra R y hay una relación de acuerdo a la ecuación de Gauss, donde está involucrada también, eh, en este caso, cuando considero un espacio-forma, la curvatura del ambiente, la curvatura media y el cuadrado de A. Entonces, son estas definiciones que voy a estar contemplando en el resto de la charla, y no tenemos que olvidarlas. Como segundo ejemplo, voy a considerar un producto de esferas en ese n más uno, también conocidas o autores le llaman toro de Clifford. En este caso, simplemente es fijar ciertos radios, voy a súmate de uno y, y ahora consideras los productos, consideras esferas y tomas el producto usual, ¿no? Producto cartesiano de conjuntos. Puedes considerar una orientación para esta hipersuperficie, para que puedas calcular las curvaturas principales, que están dadas en dos grupos. En, en este caso, pues tengo de N menos K y el otro grupo es de K curvaturas principales. Luego, por las definiciones anteriores, puedo determinar algebraicamente y directamente el cuadrado de la norma y la curvatura media. Esto siempre tomando en cuenta que salvo un signo para la curvatura media. Como caso particular, puedo considerar cuando K, cuando K es la dimensión del segundo factor, es uno o es K igual a n menos uno. En este caso también se conoce como el HR toro. Y si H es igual a cero, entonces simplemente es un toro mínimo de Clifford, escrito de esta manera. Estos realmente van a ser mis ejemplos para esta primera mitad. Entonces, lo que necesito considerar ahora es lo que se le llama el tensor totalmente umbilical, que es formado como la identidad multiplicado por el escalar h, la curvatura media, menos el cuadrado menos el operado de forma únicamente. Entonces, escrito como norma al cuadrado, lo puedo expresar como esta suma de diferencia de curvaturas principales. Con esta expresión tengo la siguiente observación inmediata, que dice que una hipersuperficie es totalmente umbilical si solo si el cuadrado de phi es igual a idénticamente cero. Otra forma de expresar el cuadrado de phi es de alguna manera un desfase del cuadrado de la segunda forma fundamental y solamente como un ejemplo algebraico, uno puede calcular teniendo las curvaturas principales de todo de Clifford, uno puede calcular el cuadrado de phi, que es también una forma de entender qué tanto se está separando de una totalmente umbilical, ya que es el caso cuando el cuadrado de phi es cero. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente presentación, lámina. Voy a considerar aquí el caso cuando sigma tiene curvatura media cero. En este caso es un compendio de artículos, realmente son tres. Por ahí solamente estoy mencionando a uno, que es de Cher, Tokarmo y Kobayashi. ¿Qué dice este teorema? Pues si tienes una hipersuperficie compacta mínima en la esfera y se cumple esta desigualdad para todo punto en la hipersuperficie, realmente lo que voy a tener son dos casos. El primero es cuando la hipersuperficie es totalmente umbilical, que es el caso ya de nuestros primeros ejemplos. Salió en el primer ejemplo. Y, y ahí va a suceder que el cuadrado de A es cero, ya que todas las curvaturas principales van a ser cero. O bien va a pasar al
al caso en el que el cuadrado de A sea igual a n. Y en ese caso vas a tener que va a ser necesario y suficiente que la hipersuperficie sea un toro de Clifford mínimo y, o dicho en otras palabras, que sigma sea isométrica a este producto de esferas. Más o menos eh, la, la, la primera parte de la prueba, que es aquí solamente voy a comentar un poco de ella, simplemente es el cálculo del laplaciano del cuadrado de A. Uno tiene una expresión de este tipo. Entonces, cuando consideras que la hipersuperficie es compacta y tienes la condición de que el cuadrado de A es menor o igual que n, vas a tener inmediatamente, aquí escribí por el teorema de la divergencia, pero se puede ver también directamente que vas a tener que este factor tiene que ser igual a cero. O sea que el cuadrado de A es cero, caso totalmente umbilico, o el cuadrado de A sea igual a n, que es el caso de los toros mínimos de Clifford. Solamente aquí como comentario, el cálculo del laplaciano del cuadrado de A también está realizado en la primera parte de este artículo, más o menos de esa misma época, de finales de los 60, en el que están interesados también en la caracterización de hipersuperficies y lo están haciendo de un modo bastante entendible, que en cuanto a mi experiencia, cuando fui alumno de doctorado, me ayudó bastante este artículo de Nomizu Katsumi y Smith Bryan. El caso de cuando Cher, Dokamo Kobayashi y Lawson caracterizaron independientemente del caso en el que el cuadrado de A es igual a n, es la caracterización en la segunda parte del teorema. Y lo que dice aquí, ¿no? Las hipersuperficies de Clifford son las únicas hipersuperficies mínimas en la esfera unitaria con el cuadrado de A es igual a n. O sea, no hay más que esto. Aquí solamente por la ecuación de Gauss voy a tener que, estoy en el caso mínimo, cuando h es igual a cero, por eso aquí no aparece. Tengo una relación en cuanto al cuadrado de A con la curvatura escalar. Si estimo el cuadrado de A, estoy estimando la curvatura escalar y viceversa. Y el comentario aquí es que sigma tiene curvatura escalar constante si solo si el cuadrado de A es constante. Es una forma equivalente de decirlo. Y por acá hay una conjetura, la conjetura de Cher, que es de esa misma época. Lo que dice aquí es toda hipersuperficie mínima compacta inmersa en la esfera con curvatura escalar constante es isométrica. Están pidiendo que h sea cero, que la curvatura escalar sea constante, naturalmente compacta e inmersa en la esfera, y vas a tener que la hipótesis, la conjetura es de que las curvaturas principales tienen que ser constantes, ¿no? Y esa es la conjetura de Chern, que hasta el momento ha habido quizás decenas de artículos donde han dado distintas soluciones parciales y para muchos inclusive insatisfactorias, porque son igual, inclusive con hipótesis adicionales eh, bastantes. Ahora, en cuanto a la curvatura escalar, ya no lo comenté al inicio cuando lo presenté, pero en el caso en el que tiene superficies, pues va a ser un múltiplo de la curvatura de Gauss. Entonces, pedir que la curvatura de Gauss sea constante es equivalente a que el cuadrado de A sea constante. Es solamente otro comentario adicional. Y terminando con el caso mínimo, ahora me paso con el caso en el que la curvatura media es constante, incluyendo h igual a cero. Pero ahora solo no voy a fijarme en el cuadrado de A, sino en el desfase que comentaba hace un momento, que estaba con el cuadrado de phi. Es simplemente una forma distinta de reescribir una estimación del cuadrado de A.
simplemente es esto, un poco más limpio, para decirlo. Este artículo es de, pues tuvieron que pasar por ahí de cuántos, 7, 8, 9, más de 20 años para que generalizara el teorema anterior y fue por Hilario y Manfredo, en el que consideran sigma una hipersuperficie compacta orientada con curvatura media constante en la esfera unitaria. Entonces tienes esta estimación y vas a tener estas dos situaciones. En el primer caso ya no vas a considerar totalmente geodésico, ya estás en el caso totalmente umbilico, es el caso en el cuadrado de phi es igual a cero, o bien pasas a la otra, pasas al caso en el que el cuadrado de phi es igual a la constante, una constante BH. La constante BH es, en algún momento va a aparecer, que es una constante que depende de la dimensión de Sn y la curvatura media constante. Y el segundo caso es cuando el cuadrado de phi es igual a esta constante. Entonces vas a tener en el caso mínimo el toro mínimo de Clifford, que es el caso anterior, y la extensión, que es el inciso B realmente, B y C, es cuando H es distinto de cero. En el caso B o C, igual, vas a tener un HR toro. Es el producto de un Sn-1 cruz S1 de radios apropiados, como lo indica en esta presentación. Y más o menos la técnica, aquí seguramente voy a platicar un poquito. Realmente es un tanto el espíritu de esta primera mitad, cómo es estudiar distintos tipos de, en este caso, de laplacianos. Pero primero voy a comentar lo de la estimación, lo de la cota. Aquí digo explícitamente que BH es el cuadrado de la raíz positiva de este polinomio. Es un polinomio cuadrático donde simplemente está involucrado la dimensión y h, como comentaba hace un momento. Y se reduce al caso cuando y h es igual a cero, pues no voy a tener ni este término ni este de aquí. Entonces la raíz automáticamente va a ser n, que es el caso en el, en el primer resultado que apareció en esta presentación. Entonces, solamente hago esa observación porque de alguna manera este polinomio es una extensión da una extensión de de la cota que se tiene que imponer al cuadrado de ahora de phi para obtener este tipo de resultado. Y eh, aquí es utilizar una fórmula tipo Simons, como la que comenté hace un momento, para el laplaciano del cuadrado de phi. Y también otro artículo donde se calcula este laplaciano, de hecho lo hacen para tensores un poco más generales, he estado en este artículo de Chen y Yao, en este caso están ocupando eh, la razón es bastante, la forma en que lo hacen es bastante elocuente y de hecho es uno de los artículos que a mí me han servido bastante para entender este tipo de objetos y poder generalizar cosas, otro tipo de cosas. Aquí solamente hago énfasis en el que mu i es simplemente h menos lambda i, son los valores propios de phi, y lambda i, lo que era desde el inicio, son las curvaturas principales de sigma. Por ahí está escondido en la demostración de Alencar y Docarmo una desigualdad bastante ya en este contexto conocida, es desigualdad de Okumura. Esta desigualdad de Okumura es una desigualdad algebraica en el que se puede hacer la estimación para el laplaciano y simplemente por esa desigualdad algebraica uno puede simplemente ya concluir la primera parte de la afirmación. Es un artículo bastante citado por más de un centenar de veces utilizando esa idea. Y bueno, integrando en ambos lados de la desigualdad anterior, y en este caso escribí usando el teorema de Stokes, probamos esta doble desigualdad, que simplemente es el famoso sándwich, en el que, recordando la condición que tenía sobre
la estimación al cuadrado de phi, vas a concluir que o se van a las totalmente geodésicas o te vas al caso en el que tienes el H retorno, estos productos de esferas particulares. Esto realmente estaría probando la primera parte del teorema. Aquí como observación escribí lo siguiente. Están caracterizando ciertos tipos de productos, pero no caracterizan los productos de Sn-K cruz Sk. Por otro lado, y para tener ese tipo de caracterización, uno generaliza el polinomio que algunos, de hecho, autores le llaman polinomio de Alencar y Locarbo. Por ahí están algunas constantes, además de n y h, también k, y consideran por ahí una constante que depende de la dimensión de n y k. Y con esto uno ya va a tener por aquí debe estar, ajá, por aquí ya vas a tener que en los ejemplos anteriores te va a cumplir o que vale cero o que te vale esta constante. Y además vas a tener aquí una condición adicional, una igualdad algebraica que se va a cumplir también de los ejemplos anteriores. Pues por aquí uno de los primeros resultados que llegué a obtener hace ya un rato, tomas una hipersuperficie compacta en la esfera unitaria con curvatura media constante y ya fijas el entero K que corre entre 1 y n-1. Ahora vas a tener dos condiciones para el tensor phi y vas a tener caracterizado a los productos de esferas que faltaban por caracterizar en el teorema anterior. Aquí no lo escribí en la presentación, pero en el artículo que está ahí abajo, si uno quita la segunda condición, van a salir este, hipersuperficies no isoparamétricas que van a estar dentro de esta desigualdad. Es decir, es una forma de, en otras palabras, que decir que la segunda condición, pues sí, la tenemos que escribir. Si no no nos salen isoparamétricas, nos salen otras que son no isoparamétricas. Ahora, al caso en el que ahora voy a caer en el euclidiano, primero voy a comenzar para el ambiente R3 y voy a establecer el cilindro circular recto de dimensión 2. Entonces tengo la parametrización estándar y tengo aquí, escribí la primera forma fundamental, pues es localmente un plano, entonces esto significa que la curvatura de Gauss es cero, es una superficie isoparamétrica y las curvaturas principales o son cero, o es 1 sobre R, y la curvatura media es como está escrito aquí. Hay un resultado en este contexto de la charla clásico de Klotz y Osserman que dice lo siguiente: si tienes solamente una superficie completa en R3 con curvatura media constante H, tomas distinto de cero, suponte que no es totalmente umbilical. Si la curvatura de Gauss no cambia de signo, o sea que es mayor o igual que cero o menor o igual que cero, entonces K es igual a cero y resulta ser que es isométrico sigma a un cilindro circular recto. Que está de este lado. Entonces, también es un resultado bastante inspirador para distintos artículos que están dentro de este contexto. Por ejemplo, para Luis Alias y Carolina García Martínez, lo fue. En este caso, ellos escriben en este artículo una bonita aplicación de este teorema que dice lo siguiente. Dice que si tienes una superficie completa en R3 con curvatura media constante, distinto de cero, y tomas
K su curvatura de Gauss, entonces vas a tener una situación análoga a los primeros resultados. En este caso, para el ínfimo. El ínfimo de K es igual a h cuadrada y la superficie es totalmente umbilical, es el caso uno, y el caso 2 sí es, el ínfimo de K es menor igual que cero, menor igual que cero, y vas a tener la igualdad, sí, solo sí, la superficie es isométrica al cilindro. Es una consecuencia del teorema de Klotz y Osserman. La demostración es bastante cortita. Aquí la dejé escrita en 4 puntos. Uno si considera la desigualdad algebraica para las curvaturas principales, la cual es automáticamente cierta porque es el cuadrado de algo, se obtiene que la curvatura de Gauss es menor o igual que el cuadrado de la curvatura media, es equivalente en cuanto a la de Gauss y la curvatura media. Y también es conocido que se va a dar la igualdad en los puntos umbílicos. Pues si tienes la igualdad en todo sigma, es realmente una superficie totalmente umbilical. Ahora, ya teniendo esta desigualdad y tomando en cuenta que h es constante, tomas el ínfimo para la curvatura de Gauss y vas a obtener inmediatamente que el ínfimo de la curvatura K es menor o igual que el cuadrado de h. Y con la misma idea, con igualdad, y solo si sigma es totalmente umbilical. Lo que está sucediendo es que al tomar la igualdad, vas a hacer el caso en el que tengas igualdad, en el caso K, capa uno igual a capa 2. Las curvaturas principales, ahí estoy cambiando la notación a que era lambda uno, lambda 2, ahora capa uno, capa 2. Es lo mismo. Tienes esta desigualdad. Y en el tercer punto dice, más aún, si el ínfimo de K es menor que h cuadrada, estás quitando la igualdad, estás quitando a las superficies totalmente umbilicas. Entonces se debe cumplir que el ínfimo de la curvatura de Gauss es menor o igual que cero, o sea, no positivo. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? Si el ínfimo de la curvatura de Gauss fuera estrictamente positivo, pues toda la curvatura de Gauss sería estrictamente positivo, lo cual, aplicando el teorema de Klotz y Osserman, lo reduces a que K sería idénticamente cero, como lo dice en su afirmación, lo cual es una contradicción porque aquí tienes una desigualdad estricta. Entonces, siempre vas a tener que el ínfimo va a ser de la curvatura de Gauss, va a ser menor o igual que cero. Y aquí, finalmente, en el último punto, si la igualdad se cumple, es decir, si el ínfimo de la curvatura de Gauss es cero, entonces va a obtener que la curvatura de Gauss es mayor o igual que cero, por definición, y el resultado se sigue nuevamente del teorema anterior, en el caso en el que quieres concluir este segundo punto. Esto es con respecto al ínfimo y uno automáticamente piensa, pues si tuviste un resultado para el ínfimo, vas a tener uno análogo para el supremo, en el caso de superficies en R3. Pues realmente eso va a suceder, pero después de este ejemplo. Este ejemplo también es de Alías y García Martínez, que de alguna manera te está diciendo que la desigualdad obtenida en el corolario anterior es óptimo, son las superficies de la NAI. Consideras la familia de onduloides en R3 definidas por esta parametrización y la función X y la función Y están dados por esta integral y esta raíz cuadrada respectivamente. Por el hecho de que la primera forma fundamental está escrita de manera muy sencilla, la curvatura de Gauss la vas a tener automáticamente de esta manera y concluyes que el ínfimo de la curvatura de Gauss va a ser estrictamente negativo y dado epsilon mayor que cero, siempre va a existir la constante b, que está entre cero y uno, que ya está fijada
al momento de que estableces la parametrización, tal que el ínfimo es igual a menos epsilon, a su vez estrictamente menor que cero. Entonces, te estás pegando tanto como quieres al cero sin tocarlo y estás sacando superficies distintas al cilindro circular recto y es lo que se está afirmando. Estás acercándote tanto al el ínfimo de la curvatura de Gauss al cero con los negativos con superficies no isoparamétricas. Es una forma de decir que la desigualdad es óptima. Ahora sí, si lo hiciste para el ínfimo, también lo puedes tener para el supremo, que es realmente un razonamiento muy parecido. Y es otra aplicación del teorema de Klotz y Osserman. Igual, este es un corolario de Alias y García Martínez. Tienes una superficie en R3 con curvatura media constante, H distinto de cero, estás quitando el H igual a cero, las mínimas, y vas a tener una igualdad para el supremo. En este caso ya no estás teniendo las totalmente umbilicas, o bien vas a tener una desigualdad aquí doble para el supremo de la curvatura de Gauss. Por un lado va a ser mayor o igual que cero, y por otro lado va a ser menor que el cuadrado de H. En este caso, con igualdad al cero, sí solo sí es el cilindro circular recto. Es el producto de R con el círculo unitario de radio R. R, por supuesto, si fijaste H constante, R lo puedes escribir en términos de H, como dato del problema. Nuevamente, en este tipo de ejemplos, dices que las superficies de rotación de la NAI nos muestran que la estimación del corolario anterior también es óptima. En este caso, haces el mismo procedimiento, pero ahora lo calculas la curvatura de Gauss, pero ahora tomas el supremo. En este caso, siempre te vas a poder acercar tanto como quieras al cero y al factor h cuadrado menos epsilon. Ah, en este caso, tanto a un lado como al otro. Es muy parecido. Ahora, tratando de llevar esto a un poco a dimensión mayor que 2, cuando la superficie pasa a ser una hipersuperficie, uno, una de las herramientas, que son, seguramente debe haber una infinidad de herramientas, una de ellas es el teorema de la curvatura principal, que es con lo que sería la última parte de esta presentación, un poco haciendo uso de ella y para la estimación del cuadrado de la segunda forma fundamental. Entonces, es un resultado puramente geométrico sobre las curvaturas principales de una hipersuperficie completa, dado por aquí Smith y Javier. Entonces, ¿qué te dice? Tienes una hipersuperficie completa orientable en Rn más uno y le quitas el plano, la cual no es un plano, hiperplano. Y tomas lambda, su conjunto de R, el conjunto de las curvaturas principales distintas de cero, le quitas los ceros. Hay dos casos. Si lambda más o lambda menos es vacío, pues si alguno es vacío, entonces la cerradura de lambda es conexo. Es la primera condición. Y la segunda es, te dice que son ambos no vacíos, entonces el ínfimo de las curvaturas principales positivas es cero y el supremo de las curvaturas principales negativas también es cero. Se cumple esta doble igualdad. El caso uno podemos imaginar como ejemplo el cilindro. Simplemente uno tienes curvatura cero y uno si tienes el cilindro de radio uno. Y en el otro caso, en el 2 vas a tener una deformación de este cilindro, soplas aire y tienes aquí una deformación, aquí en este caso más o menos en medio, y vas a tener que
en realidad está sucediendo el segundo caso. Entonces, sí va a pasar que el ínfimo de lambda más es igual al supremo de lambda menos igual a cero. Este es un teorema que vamos a ver alguna aplicación de él. Eh, en este caso, aquí, eh, nuevamente, Alias y García Martínez obtuvieron una aplicación de este teorema de las curvaturas principales y lo hicieron, obtuvieron que lo obtuvieron para el ínfimo del cuadrado de A, caracterizando en el caso de la igualdad el cilindro circular recto para hipersuperficies en Rn más 1. Ese fue una aplicación del cual solamente estoy comentando. Y como decía anteriormente, si estás tomando el ínfimo para el cuadrado de A, va a ser equivalente al tomar el supremo para la curvatura escalar, por la ecuación de Gauss. Es realmente inmediato por la relación que tengo aquí abajo, escrita. Entonces, simplemente lo estoy comentando, pero también uno puede generalizar las hipótesis de alguna manera, no solamente considerar curvatura media constante, sino considerar HK curvatura media, ¿no? La curvatura media, que es la generalización de la curvatura media, que simplemente es el promedio de esta suma, donde tienes asociado aquí los famosos invariantes algebraicos de la hipersuperficie. O en el caso de que la K es igual a 1, vas a tener la curvatura media. En el caso K igual a 2 es un múltiplo de la curvatura escalar. En el caso K igual a N vas a tener la curvatura de Gauss-Kronecker. Ese es otro objeto matemático. Y bueno, en el caso H igual a 0, aquí solamente lo comento por si H es igual a 0, sigma es una hipersuperficie mínima. Y aquí escribí un hecho: la única superficie mínima de rotación es el catenoide. Aquí, yéndome directo a la aplicación del teorema de la curvatura principal, es un resultado con Luis Alias del 2016. Una estimación para el ínfimo del cuadrado de A con igualdad, sí, solo sí, teniendo el cilindro. Y nuevamente, si se pudo haber hecho para el ínfimo, uno sospecha que esto se puede hacer también para el supremo. Realmente se convertiría en una desigualdad doble. Pero aquí lo separé en dos resultados. Ahora simplemente voy a comentar eh, la aplicación del teorema de la curvatura principal para un pedazo solamente de la idea de la demostración para el ínfimo, para el ínfimo. Es realmente muy ilustrativo. Aquí, si consideramos las dos curvaturas principales con multiplicidades n-1 y 1 respectivamente, escribes la K curvatura media con esta expresión, tienes el cuadrado de A. Aquí es solamente estableciendo las hipótesis, qué es lo que podemos obtener de ellas. De la primera condición, obtengo una curvatura en términos de la otra. Aquí es cuando ya puedo aplicar unos de los resultados de Ocarmo y Daxer, Marcos Daxer, al tomar en cuenta que ya tengo las hipótesis y ya te puedo garantizar que esta familia de hipersuperficies son de rotación en el euclidiano, en el espacio euclidiano. Y puedo ocupar la teoría de las hipersuperficies de rotación para obtener la estimación del ínfimo. Pero aquí lo que perseguíamos era buscar una aplicación directa del teorema de las curvaturas principales, otra forma de demostrarlo, dicho en otras palabras. Entonces, por ejemplo, aquí escribí: cuando K es par, cambiando la orientación si es necesario, podemos suponer sin pérdida de generalidad que la curvatura principal lambda es mayor que cero. Esto es conocido.
El caso que viene a continuación es, por otro lado, cuando cae sin par, veremos que la curvatura principal lambda menor que cero no puede darse. Entonces vas aplicando este teorema. ¿De qué manera? De la siguiente. Aquí estoy considerando que si para una hipersuperficie la curvatura principal de multiplicidad n-1 para K impar, sí, sí existe, en el caso lambda menor que cero. Entonces, voy a tener es la gráfica de mi segunda curvatura, que es mu en términos de lambda, y voy a tener un mínimo que está señalado aquí con lambda cero. Aquí sería el lambda cero. Y el mínimo, el valor del mínimo sería estrictamente positivo, y simplemente es esta altura. Entonces ya tengo que, por un lado, lambda es menor que cero, es por hipótesis para llegar a una contradicción. Y de esta manera ya tengo que ambos conjuntos, tanto el conjunto de las curvaturas principales, positivas y negativas, son ambos no vacíos. Pero por otro lado, tengo que el ínfimo de las curvaturas principales positivas es estrictamente mayor que cero, lo cual es una contradicción del teorema de las curvaturas principales. Entonces, de esta manera, siempre podemos suponer que la curvatura principal es estrictamente positiva para lambda, ¿no? Es una, una forma ilustrativa de ver cómo se puede aplicar. Realmente uno lo aplica aquí un par de veces más en la idea de la demostración, que ya no quiero entrar más en detalles porque es más o menos es el mismo espíritu, encontrar una condición, ya sea una contradicción, ya sea aplicando el inciso I o el inciso 2i del teorema de las curvaturas principales. Entonces, por aquí solamente dejo la demostración en paz, y es cuando uno ya llega a la caracterización del cilindro, en el caso en el que tiene uno la igualdad. Ahora, aquí, como comentaba ya al inicio de la demostración, ¿se puede considerar todo esto como superficies de rotación? Sí, porque realmente esos son. Uno puede llegar a ello. Y, y se puede llevar todo esto a casos más generales. La respuesta también es afirmativa, lo cual en un artículo que por ahí tenemos, Oscar y yo, lo hicimos para hipersuperficies en formas espaciales, en el caso en el que ya tenías la curvatura media de orden superior constante, y se establecieron distintas desigualdades para el cuadrado de la segunda forma fundamental, pero en este caso, en este artículo que estoy señalando, fue haciendo uso de la primera integral que se obtiene al considerar las hipótesis y el hacer estudio de las curvas perfil y estudio de una ecuación diferencial, que es eh, un enfoque totalmente distinto. Entonces, eso solamente lo quiero comentar aquí. También es posible obtener para estos últimos resultados los mismos en casos más generales, cuando los consideras o los ves como superficies, hipersuperficies de rotación, o sea, invariantes bajo el grupo ON. Y bueno, yo pienso que con esto quiero terminar la presentación. Por aquí solamente hay un problema abierto, con esto quiero terminar. Bueno, si ya consideraste hipersuperficies en el espacio euclidiano invariantes bajo el grupo ON, ¿por qué no consideras ahora invariantes bajo el grupo ON cruz ON, pidiendo que la curvatura media sea constante mayor que cero? Aquí faltó ponerle constante H. Y quitas las totalmente umbilicas. Quitas las totalmente umbilicas, eso ya tenemos conocimiento de ellas. Entonces, la pregunta es si puedes escribir esta estimación
es cierto que se cumple esta estimación para este tipo de hipersuperficie. Y bueno, es uno de los problemas que quedaron ahí escritos en este artículo, publicado hace un par de años, como una conjetura, un problema abierto ahí pendiente por hacer. Y bueno, esta es más o menos lo que quería comentar con respecto a esta charla. Pues ya, entonces, muchas gracias por tu atención. Eh, ¿Tienen preguntas para Josué? Preguntas, preguntas. Jonathan. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Josué. Muchas gracias por tu plática. Primero una pregunta así más o menos rápida. La fórmula de Laplaciano bueno, de los tensores que escribes, ¿viene de alguna fórmula de Bohner? No sé si sea una aplicación directa o sea una cosa totalmente ajena a la fórmula de Bohner. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es que si ese tipo de resultados, bueno, de hecho son dos más. Una es si ese tipo de resultados se han explorado en variedades de homogeneidad uno, o sea, una variedad riemanniana de homogeneidad uno. Ahí ya tienes, pues, digamos de alguna manera, una familia de hipersuperficies, que son las órbitas principales. Y si se han explorado, si puedes caracterizar todas esas órbitas principales. Este, y bueno, y ahorita digo la otra pregunta. En ambas respuestas es no sé, Ok. porque la fórmula de Wagner no he tenido el gusto de estudiarla, pero me parece que sí hay una relación entre ellas, porque sí, sí, o sea, estás estudiando Laplacianos. Ujú, Entonces, yo no la he estudiado. Si la de Wagner implica, por ejemplo, esta que está aquí, ujú. pero sí, sí estaría interesante. eh, sí, 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 esa pregunta está interesante. Y la segunda, no sé si estas hipersuperficies invariantes sean de como homogeneidad uno, las que, las que están al final de la presentación. Yo lo que recuerdo de esa clase que señalas es que por ahí, no sé si se diga bien, Chiang, H. Chiang, Ujú, hizo toda una lista de hipersuperficies con homogeneidad baja, si mal no recuerdo, en un artículo de por ahí de los ochentas debe de ser. Y entre ellas, si mal no recuerdo, están las invariantes que están, las que mencioné al final, si no es que estoy diciendo una barbaridad. Y ok, las que le siguen, y las hipersuperficies que le siguen, que en lista, para mí son totalmente desconocidas. Se reduce a mi primera, a mis dos respuestas, ¿verdad? Es ok. solamente eso. Y la última pregunta es si el conocer la geometría de las hipersuperficies, en principio en una variedad arbitraria, bajo algunas condiciones, se ha llegado a hacer como para caracterizar la variedad subyacente en la que se encuentra. A ver otra vez esa pregunta, porque la subyacente, ¿cómo? Sí, o sea, entiendo que aquí lo que haces es que pues determinas una familia de hipersuperficies con alguna condición geométrica y determinas cuál es la geometría de la hipersuperficie. Pero en otro sentido, no sé si prescribir esas condiciones sobre las hipersuperficies te puede determinar quién tiene que ser necesariamente la variedad en la que subyace. A que, no sé, ya les pidas alguna condición específica de curvatura media, a lo mejor con la norma de la segunda forma fundamental, todas estas condiciones, y que digas, ah, pues la variedad en la que están tiene que ser tal.
Pues no pienso en otra cosa, sino en la caracterización de las mismas. No sé si te refieres a eso. Digamos que esas las conocerías. Tendrías tal vez una familia de hipersuperficies. A lo mejor eso, como decir, pues me fijo en toros, entonces no cualquier variedad puede tener como hipersuperficies toros que tengan tal condición sobre su segunda forma fundamental o algo así. Ya Porque, por entendí. ejemplo, si tú tomas una, Sí, o sea, bueno, sí, es- sí, esa parte no la he estudiado, la parte prescrita de lo que comentas. Sí, ok, sí, ya entendí la pregunta. Sí, esa parte no la he estudiado. ok, Suena interesante. listo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Gracias. Mm, ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a Josué? A ver, déjame ver. A ver, Omar. Hola, buenos días. Hola, hola. Oye, bueno, estaba viendo aquí todo lo que nos presentaste y me vino a la mente que qué tanto se puede adaptar esto para, por ejemplo, un espacio de sitter. O sea, porque también las curvaturas principales son constantes, o sea, más o menos es muy parecido a la Me esfera. ganaste la pregunta. Ah, ya te Sí, la porque gané. está. Sí, Sí, sí. sí, sí, o sea, justamente se parece mucho a la estructura, aunque pues uno de los problemas sería la compacidad, ¿no? Compacto, más bien. Entonces, no sé. Aquí, Eh, compacto. ah, Compacto, no sé. Perdón. justo hasta el principio, ¿no? O sea, exacto, ¿no? O sea, agarramos una esfera SN+1 y, y ahí empezamos a trabajar. Entonces, pues, ¿qué tanto como que se puede calcar un poco en esos espacios, ¿no? En espacio de sitio. Sí, ya, yo hice un recorrido bastante, ligero sobre sobre las estimaciones como hipótesis y estos teoremas de gap o o estás en un caso o estás en el otro y, pero realmente hay una infinidad de resultados sobre esto. Una de las, clásicas es, ya lo tienes para compacto. Ahora pídelo para solamente completas como hipótesis, le quitas lo compacto y solamente le dejas hipersuperficies completas. Y esas también hay resultados. Entonces, la compacidad realmente no sería un inconveniente para otro tipo de espacios. Eh, Creo que Oscar Palma por ahí tiene un artículo de este tipo de resultados para el caso de Sitter, si mal no recuerdo. Por ahí lo tengo bastante olvidado. Pero uno lo puede hacer en el caso semirriemanniano, en el caso semirriemanniano como ambiente o alguna, no sé si se le siga llamando forma espacial, para ese tipo de Sí, ambiente. sí, sí es forma espacial y las hipersuperficies estas que son productos de sitters, siguen siendo isoparamétricas en algún sentido. En algún sentido, esa es la respuesta. Entonces, y me ha llegado por ahí a uno que otro artículo que lo están haciendo para ambientes más generales, para ambientes, esos que le llaman, variedades simétricas. O sea, el caso de las extensiones en cuanto al espacio-ambiente o quitarle ahí, relajar las hipótesis topológicas, son totalmente un hecho, un hecho. Entonces, pues sí, la respuesta es de que hay resultados paralelos en cuanto a ello. Ahora, Sí. ahora, en muchos casos no son muy paralelos, o sea, se tienen nuevas cosas. Entonces, vale la pena meterse ahí a revisar con bastante esmero, porque sí Y, hay cositas que luego están ahí sueltas
y que por ahí también salen cosas nuevas, lo que quiero decir. Ujú. Sí, porque una de las cosas que como que se van es justamente tomar ínfimos y supremos, ¿no? O sea, ya ahí ya no podemos hacer esas cosas. Entonces, pues habría que buscar otros métodos, pero pues sí, sí se parece un poquillo. Sí, ya no comenté tampoco, pero uno de las clásicos también es el aplicar principios del máximo, aplicar principios del máximo de Mori Yao, por ejemplo, y principios de máximo débil. También que se pueden poner también en ese tipo de espacios, ambientes. Cuando debe ser una hipersuperficie de tipo espacial, supongo, pero no quiero decir mucho acerca de eso porque no he metido en ello realmente para sacar algo ahí, nuevo. No, no, muy bien, muchas De, gracias, sí, de qué hay, sí hay, esa analogía. sí, sí. ¿Alguna otra pregunta para Josué? A ver, vamos a ver. Si no, yo tengo una pregunta también, justamente en este teorema y más que nada en tu teorema que seguía, el de 2012 o no me acuerdo cuándo, el que seguía después de este, que ya clasificas para los HR toros, o como, no me acuerdo cómo les llamaste. No, ese no es. Es ese, ¿no? No, donde ponías la traza, que ponías unas condiciones extras, ese mero. Entonces aquí lo que estás diciendo, la 2014. Aquí dices, bueno, voy a clasificar, si solamente pongo la cota del cuadrado de la norma esta de la phi, para un cierto numerito, tengo las acciones estas que, bueno, son las esferas de dimensión n menos, esferas de dimensión n, o sea, la acción de ON en la esfera. Después, si le pones estas condiciones, ya estás clasificando todos los toros de esta forma. ¿Hay alguna otra cosa que se le pueda poner en las dimensiones adecuadas para que pesques otro tipo de isoparamétricas, por ejemplo, las que vienen de sistemas de Clifford o alguna que de las isoparamétricas estas de Cartan? O sea, que se sabe si le tienes que poner alguna otra condición a la phi para que ahora te den las otras. Sí, de hecho, tienes que alejarte un poco más a pedir que el cuadrado de phi no sea menor o igual que esa constante b h k. Exacto, Sí, ¿no? Como que vas poniendo ciertos rangos, ¿no? Así de... tienes que relajar más la condición, alejarte un poco más para agarrar ese tipo de ejemplos de hipersuperficies. ¿Y si hay resultados así de qué es lo que cuánto se debe de poner y demás? Eh, no conozco en el caso de dimensión n, Ujú. no conozco. De hecho, hasta pienso que no hay. Para casos muy concretos de dimensión bajita, sigma de dimensión 3 en S4, No, me pues en parece, dimensión 3 como creo que no te alcanzan las... las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, las de Clifford, por ejemplo, te salen en S7 o en S15. Ok, es que estás Entonces, pensando, a lo mejor las, ajá. sí son las estas esotéricas más raritas, que solamente salen en ciertas dimensiones. Esta Porque, super, estaba pensando en la superficie de Veronese, no sé pero esa si es isoparamétrica. esa es, no recuerdo si es isoparamétrica, creo que no, no lo sé, no lo sé, pero esa, no sé si necesitas pedir codimensión más alta que uno. Pero de ese tipo de ejemplos sí hay caracterización de ellas. Más no hay de todas las que uno quisiera que hubiera, que serían todas. Sí, sí hay realmente las clásicas son las que escribí Ujú. y Sí, las que están en todas las dimensiones, esas aparecen. las que Pero están las en otras todas. que no están en todas las dimensiones, esas son las que
qué hay que ponerle para distinguirlas. Ahorita está muy bonito esto. Sí, Mite, sería, como decía Jonathan, que ahí se ve una relación que parece con la fórmula de Wagner cuando calculas estas laplacianos. Está bonito. decir, no hay de este tipo de clase de caracterización pero no, o sea, las que comentas no las he visto en este tipo de contexto. Ujú, ujú. Ya, ya. De hecho, las isoparamétricas, creo que fueron hechas por Cartan. Sí, sí, o sea, clasificó las de una y dos curvaturas principales, que son las que pones aquí. Ajá. Luego puso las de tres, que solo salen en ciertas dimensiones. No pudo clasificar las de cuatro ni las de seis, y entonces las de cuatro fueron estos ejemplos no homogéneos, que son los raritos, y los de seis creo que ni siquiera se ha clasificado qué cosas son. Entonces, Sigue siendo misterio. sí, aparentemente, quien quiso clasificar las de seis la regó. Y las de cuatro creo que hace como 2, 3 años ya se clasificaron, aparentemente. Eso es un buen dato para mí. Sí. Sí, tiene poquito, o sea, todavía clasificar todas las isoparamétricas en la esfera es problema. Creo que sigue siendo abierto. O sea, hay detallitos todavía medio raros, pero está bonito aquí, sí, para las que ya se conocen, poner condiciones para decir, mira, condiciones de rigidez en términos de estas fees. Se me hizo muy, muy bonito. Sí. Ahí debe haber más de una docena de artículos que uno considera cuando aquí agregas un epsilon. Y ese Ah, epsilon va en 20 formas distintas. oh, mira. Y es como estar agarrando un poquito más, Sí, sí. despegándose un poquito más de esa desigualdad. Yo, Ajá. yo pienso que sin exagerar debe haber fácil más de una docena de Mira, artículos de este está, tipo. está padre eso. Esa parte, pero ya la forma en que lo tienen su demostración ya no se ve muy, ¿cómo decirlo? Ya no se ve muy bonita. Ya. Está un poquito, como dicen por ahí, grosera, ¿no? Sí, sí, ya son estimaciones más feas, ¿no? Sí, inclusive en algunos casos hasta numérica, hacen ahí algo, Sí. ajá, al menos la hoja se ve llena de De dígitos. cuenta. Ajá. Ya no los he leído completamente, tengo Sí. que confesarlo. Ya. Eso también ha sido bastante obsesivo para bastante gente. Está bien. Está bien, es que está bonito estos resultados de rigidez. Sí, o sea, de qué le pones para que te dé una isoparamétrica. Exactamente. Ajá. Va. Bueno, más preguntas. Gracias, Josué. ¿Más preguntas para Josué? Déjame ver. Creo que no. Si no, pues vamos a agradecerle otra vez a Josué. Muchísimas gracias, Y Josué. gracias, Josué, muy interesante. Gracias. Gracias. Muy, muy bonita tu plática.